Muy bien, entonces la temática de estos 2 días gira en torno a la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tema muy amplio. Por eso en estos 2 días solamente vamos a revisar la gracia de Dios en la Sagrada Escritura, solamente. Porque hablar de gracia tendríamos que hablar de toda la historia del cristianismo e incluso también de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Entonces es muy, muy, muy amplio. Por eso nos vamos a concentrar solamente en el testimonio bíblico. Ya les envié yo la guía y ustedes pueden percatarse en la guía que hay una introducción general y después 2 grandes bloques, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy nos vamos a concentrar en el Antiguo Testamento para que el día de mañana podamos revisar el Nuevo Testamento. Quise que tomáramos como frase esta de 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, mi gracia te basta. Algo que nos dice San Pablo, en tu debilidad mi gracia te basta. Yo quise poner aquí mi gracia, simplemente mi gracia te basta, porque a veces solemos entender o interpretar que incluso estos momentos de debilidad Dios nos los pone. Ya hemos dicho en otros tantos momentos que Dios no pone pruebas, que Dios no manda males al hombre, nada de eso. ¿Qué es lo que sí manda Dios? Su fuerza. Por eso esta frase de San Pablo, tomada de su 2 carta a los Corintios, va a ser muy significativa para estos 2 días. Mi gracia te basta. Ante cualquier dificultad, ante cualquier pensamiento que en lugar de sumar resta, mi gracia te basta. Evidentemente está hablando Dios, ¿verdad? Bueno, en este caso, la Escritura está haciendo hablar a Dios, ¿no? Dios nos está diciendo, mi gracia nos basta. Y de manera personal, mi gracia te basta. Para la situación que estés pasando, mi gracia te basta. Entonces, quise comenzar con esto, un recorrido por este testimonio bíblico, la gracia de Dios. Fíjense, a manera introductoria, esto que nosotros vamos a revisar aquí está inserto en una materia teológica llamada antropología teológica. ¿Qué estudia la antropología teológica? ¿Qué y quién es el hombre a partir de la revelación de Dios? Entonces, esta temática de la gracia está inserta en una materia teológica llamada antropología teológica. Que estudia esta antropología teológica al hombre, pero desde los datos de la revelación, es decir, cómo debería de ser el hombre según Dios. ¿Sale? Entonces, estamos insertos en este gran tratado de antropología teológica y este es uno de los temas. Por eso comenzamos en este primer punto diciendo que Dios constituyó nuestra naturaleza en la creación. Estamos hablando de la creación del hombre. Nuevamente, antropología teológica, ¿no? Constituyó nuestra naturaleza en la creación, es decir, cuando Dios creó, nos hizo a nosotros dotados de características bien específicas. ¿Y cuáles son estas características o esta naturaleza en la creación? Ser imagen y semejanza de Dios mismo. Esa es nuestra naturaleza, ser imagen y semejanza de Dios. Nosotros lo sabemos por el relato de la creación, o mejor dicho, de la caída, que debido al pecado de Adán y Eva, esta naturaleza se ve afectada, ¿no? Y bueno, aquí vendría la reflexión con San Agustín del pecado original, pero es muy amplia esta reflexión. Lo que sí hay que decir es que el interés de San Agustín es soteriológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el interés de San Agustín al formular la doctrina del pecado original es decir que Cristo nos salva a todos y de todo. Esa es la finalidad de San Agustín. Quizá en otro momento tengamos oportunidad de adentrarnos en esta temática. Baste con decir esto hasta aquí.
Después, si en la creación nos ha dado la naturaleza, a lo largo de la historia, Dios nos ha dado su gracia. Para entender esta frase en todo el sentido, ahora vamos a ir refiriéndonos a qué cosa es la gracia. Y es lo que está en el punto número 2. La gracia de Dios es todo el misterio de nuestra salvación. Todo lo que tenga que ver con nuestra salvación, eso es gracia de Dios. Va a tener sus concreciones muy específicas esta gracia, pero de manera general podemos ir diciendo que es todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. ¿Sale? Estamos a nivel introductorio, esto lo vamos a seguir retomando a medida que vayamos avanzando. Fíjense, la gracia tiene una dimensión trinitaria. Es evidente que si nosotros tenemos un Dios trino y uno, la gracia de Dios sea también una gracia de la Trinidad. Así, fíjense, la gracia referida al Padre es la reconciliación. La gracia referida al Hijo es la renovación que todos nosotros tenemos en el bautismo. ¿Sale? Y la gracia que tiene que ver con el Espíritu Santo es la comunión. ¿Se fijan? Entonces, la gracia de Dios tiene una dimensión trinitaria, que significa reconciliación con el Padre, renovación en el Hijo y comunión en el Espíritu Santo. Esta comunión ha de entenderse entre todos nosotros y de nosotros con Dios, ¿vale? En esta doble dimensión, tanto horizontal nosotros como vertical, Dios y nosotros. Damos un pasito más. La palabra gracia es una de las más importantes en el vocabulario cristiano, ¿no? Esta va a ser sumamente importante, pero así como es de importante, a lo largo de los siglos va a tener muchos y diversos significados. Esto ya se nos presenta como una complicación en el estudio de poder, entre comillas, definir la gracia, porque ha habido diferentes abordajes sobre esta temática, sobre qué es la gracia. Nosotros no nos vamos a meter en tanta complicación, al menos en estos 2 días, porque nos vamos a referir solo a la escritura, que se van a dar cuenta ahorita ustedes que la misma escritura ya presenta una gran complejidad para decir algo sobre la gracia, ¿no? Si revisaron un poquito la guía, ahí ustedes se pueden percatar de esto. Como sea, aquí se nos va presentando todo esto. Fíjense, siguiendo en esto, se le llama gracia de Dios a los dones que de Él recibimos enteramente gratuitos e inmerecidos. Esta es la primer gran definición de gracia de Dios. Dones que recibimos de Dios enteramente gratuitos. La misma palabra gracia invita a pensar en gratuidad. Es decir, que nosotros no necesitamos hacer nada para que esto venga. ¿Por qué? Porque es pura iniciativa de Dios, puro amor de Dios el que nos dé esos dones, enteramente gratuitos e inmerecidos. Inmerecidos, ¿por qué? Porque aún cuando nuestra naturaleza, a causa del pecado original, quedó trastocada e inclinada al pecado, que lo que en teología se llama concupiscencia, ¿no? Va a seguir dotándonos Dios de todos estos dones gratuitos y en este sentido inmerecidos. Esto como una manifestación y efecto de la benevolencia y de la misericordia divinas. Es decir, ¿por qué Dios nos da su gracia? Porque quiere y porque nos ama, simplemente. ¿Sale? Por eso es gratuito por parte de Él e inmerecido, porque aunque nosotros no lo merezcamos por ser pecadores, Dios nos sigue dotando de estos dones. A saber, la historia de la salvación, la elección divina de cada uno y el modo como nos llega. Estos van siendo los dones. La historia de la salvación, ¿no? Cómo Dios
ha mostrado su mano a lo largo de toda la historia. A eso se le llama historia de la salvación. La elección divina de cada uno de nosotros. Fíjense que esto es bien bonito, porque Dios nos ha elegido personalmente. Dios nos ha llamado por nuestro nombre. Y es así que entonces nosotros podemos ahora ser conscientes de nuestra elección, pero por Dios. Volvemos a insistir, de manera gratuita e inmerecida. Y el modo en cómo nos llega la salvación de Dios. A todos y cada uno de nosotros nos va a llegar esta salvación de manera distinta según nuestras necesidades. Y esto es bien padre, porque Jesús lo que viene a hacer es a salvar. Pero no sé si ustedes se han fijado o han puesto como especial atención en esto. Jesús salva curando paralíticos, curando sordos, regresando la vista, levantando tullidos, expulsando demonios. Es decir, diferentes circunstancias según sea la necesidad a quien quiere salvar. ¿Se dan cuenta qué bonito? Es decir, Jesús nos va a salvar según la necesidad que tengamos. Por eso la salvación es personal, en el sentido en que Jesús nos va a venir a salvar de lo que necesitamos ser salvados. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Volvemos a insistir, estamos a nivel introductorio todavía. La tradición cristiana inspirada en la Escritura va a llamar gracia a ¿qué? A todos los dones de la salvación. Todo lo que tenga que ver con la salvación es gracia. Que nos sacan del pecado y nos conducen al fin querido por Dios. ¿Cuál es nuestro fin como creación de Dios? Ser imagen y semejanza suya. ¿Sale? Entonces nos van a sacar del pecado, que además a nosotros ya fuimos rescatados del pecado en el bautismo. Se le podrá echar mucho a San Agustín con esta doctrina del pecado original, a nivel teológico, claro está, pero en el bautismo quedamos regenerados todos. O por ocupar la palabra que yo les pongo aquí en el punto B del apartado 3, renovados en el Hijo. Ahí estamos renovados. O sea, no hay de que Adán y Eva me pasaron el pecado y por eso, no, nada. Aquí desde el bautismo nosotros hemos sido renovados en el Hijo. Por tanto, hemos sido arrancados del dominio del pecado y ahora necesitamos nosotros conducirnos también nosotros al fin querido por Dios, que es ser imagen y semejanza suya. Pero este ir hacia Él es puro don gratuito. Eso es la salvación. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Damos un pasito más. Fíjense, la salvación y elección en Cristo. Porque Dios nos va a salvar en Cristo. ¿Y cómo nos va a salvar? Eligiéndonos en Él. Esto es algo bien interesante. Primero, el misterio de la benevolencia divina. Fíjense, San Pablo se siente llamado a dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este misterio de gracia y misericordia es que Dios quiere salvar a todas las naciones. Y esto va a ser bien interesante con San Pablo, porque a través de él, bueno, ya con Jesús evidentemente, ¿no? Pero San Pablo va a ser como más explícito esto. Dios quiere salvar a todas las generaciones. No hay de que a unos sí y a otros no. No. San Pablo nos va a ayudar a clarificar esto que con Jesús ya se nos había presentado. La salvación es para todas las naciones, es decir, para toda la humanidad. No hay de otra, para toda la humanidad. Este misterio de Dios ha tenido una historia, que es la entera historia de la salvación. Volvemos al punto. La historia de la salvación es cómo Dios ha actuado a lo largo de toda la historia humana. Esa es la historia de la salvación. ¿Sale? Y entonces es un misterio de elección gratuita. Dios en la persona de Cristo
nos ha elegido. Si hay una elección, se trata de una llamada y de una vocación. Hemos sido llamados por Dios a ser imagen y semejanza suya. Porque vuelvo a insistir, así fue como Dios nos creó, siendo imagen y semejanza suya. Después, también el misterio de la elección de Israel. Si en el primer momento decimos que es una salvación para toda la humanidad, el Antiguo Testamento en este segundo punto va a manifestar la gratuita elección del pueblo de Israel. Fíjense que es bien interesante esto, porque San Pablo nada más nos dijo la elección para todos, pero tomado del testimonio del Antiguo Testamento, nos va a decir que esta elección hecha a Israel como pueblo del Señor también encierra una bendición para todas las naciones. Ustedes recuerdan que cuando Abraham sale de su tierra, le dice, y a través de ti, todas las naciones se verán agraciadas. Bueno, quizá no en estos términos, pero serán benditas todas las naciones en Abraham. Es decir, por la elección del pueblo de Israel va a llegar la salvación a toda la humanidad. Después, en este punto C, la elección en Cristo. Con Jesucristo, fíjense, la antigua alianza va a culminar en la nueva. La antigua alianza, que es Moisés, los profetas, va a culminar ahora en Jesucristo. Por eso recuerdan el relato de la famosa transfiguración, quienes se le aparecen, ¿no? Que es Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, que tienen cumplimiento ¿en quién? En Cristo. ¿Sale? Entonces, aquí está. Va a culminar la antigua alianza ahora en la nueva, se hace explícita la llamada de Dios a todos los hombres, se nos convierte en una llamada universal, como ya habíamos dicho, porque Dios quiere que el mundo se salve. Dios quiere que lleguen al conocimiento de Dios y que nos salvemos. Ese es el designio de Dios, esa es la voluntad de Dios. Así que si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Que lo conozca y que me salve. No le busquemos más. Conocer a Dios y salvarnos es lo que Él quiere de nosotros. Claro, conocer a Dios y salvarnos va a tener sus concreciones según cada uno de nosotros, evidentemente, ¿no? Pero eso es lo que quiere Dios de nosotros, que lo conozcamos y que nos salvemos. En el Nuevo Testamento los cristianos son elegidos según el previo designio de Dios, en la santificación del Espíritu y en la aspersión de la sangre de Cristo. Nuevamente, la elección en Cristo y por Cristo, ¿no? Y nos va a convertir a nosotros en un linaje escogido, en un sacerdocio real, va a decir Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, en un sacerdocio real, pueblo de su propiedad. Y aquí está el famoso Shema Israel, ¿no? Escucha Israel, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. No hay más. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Hay una elección gratuita e inmerecida. Después vendría, que es para todos los hombres, algo que ya he estado diciendo, esta elección no significa exclusividad, pues del mismo modo que todos los hombres murieron en Adán por el pecado, lo mismo todos los hombres renacen en Cristo. Por eso les decía que aquí ya no cabe que le echemos la culpa a Adán porque nos pasó su pecado, que esa no es la interpretación correcta del dogma del pecado original, pero es lo que solemos decir, ¿no? Pues Adán nos pasó su pecado y por eso estamos fregados. No, a ver, en Adán todos pecamos, pero en Cristo todos renacimos. Así que no nos compremos esa excusa con que Adán, que no. Renacidos en el bautismo, estamos nuevamente configurados con Cristo. ¿Sale? Entonces, ahí está.
Lo mismo que el linaje de Adán afecta a todos, la salvación de Cristo, que se presenta como el nuevo Adán, sobre todo con San Pablo, se dirige a todos. Adán es la representación de toda la humanidad, así como en Cristo está representada toda la humanidad. Adán en el Antiguo Testamento representa a toda la humanidad. De hecho, ese término Adán significa humanidad o hombre, pero en el sentido de humanidad, no exactamente un hombre concreto, sino la humanidad. ¿Sale? Solamente lo dejo ahí para entender si en Adán todos pecamos, en Cristo todos renacemos. Esta voluntad salvífica universal de Dios, el deseo de que todos los hombres se salven, está expresado en varias partes de la Escritura. Ya les hacía referencia a Juan 3, capítulo 16, y también nos lo vamos a encontrar en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Estas citas que estoy mencionando aquí, ustedes las tienen en su guía, ¿no? Ahí ustedes pueden acceder a ellas tranquilamente. Fíjense, ¿qué podemos ir concluyendo de todo esto? La idea de la elección pone el acento siempre, siempre sobre la iniciativa divina. Algo que nos quede súper claro y que es una base fundamental de toda la teología. La iniciativa siempre, siempre es de Dios y solo de Dios. ¿Vale? Nosotros tenemos que responder a esa iniciativa y es lo que llamamos fe. A la manifestación de Dios se le llama revelación en teología, ¿no? Entonces, es Dios quien elige, por eso es pura gracia. Recordemos, la gracia es gratuita, ¿sale? Entonces es un don por puro amor. Es una elección y vocación que se dirige a cada ser humano, uno por uno. El mismo Dios que ha creado a cada persona, volvemos a la creación, la llama a realizarse en Cristo, en la historia, por la acción del Espíritu Santo. Dios ya nos ha creado a imagen y semejanza suya. En Adán, toda la humanidad pecó, pero en Cristo, toda la humanidad tiene la posibilidad de renacer. Y en este renacer es en toda la historia bajo la acción del Espíritu Santo. Este es el misterio de la salvación y el misterio de la gracia divina. Es gratuidad. Solo porque Dios nos ama, nos da sus dones. Esa es la primera gran descripción de la gracia. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Fray. Perfectísimo. Después, Sí, bien, damos un pasito más. Fíjense. La gracia en el Antiguo Testamento. Y cito ahí Éxodo 34 en su versículo 6. Les pedí que tuvieran su Biblia ahí a la mano, ¿verdad? Quienes la tengan, incluso pueden ir revisando esta cita, que esta no, la Biblia no se las pedí para esta cita exactamente, sino para las que vamos a revisar después, pero si ustedes gustan también pudieran cotejar, que es lo que está aquí al final. Yahvé, Dios compasivo y clemente, lento a la ira, rico en piedad y fidelidad, que mantienes tu piedad por 1000 generaciones. Si se fijan, yo ahí, entre paréntesis y en cursivas, puse ciertas palabras, Rahum, Hanum, Emet y Geset. Y las puse inmediatamente después de una palabra, es decir, el Rahum significa compasión o compasivo. Hanum, clemente. Geset, piedad. Emet, fidelidad. Y nuevamente piedad, Geset. Estos términos que aquí están, entre paréntesis y en cursivas, así como acostaditas, son los términos con los que se va a identificar la gracia en el Antiguo Testamento. Y que ahorita vamos a ir revisando con calma. ¿Vamos bien? Esto nada más para la cita y que de aquí vamos a partir. Fíjense,
Tengamos en cuenta que no podemos buscar en la escritura un desarrollo sistemático y organizado de lo que en tiempos posteriores, incluso en la actualidad, se ha entendido por gracia. Porque de entrada, la idea que se ha expresado con este vocablo no solo está presente en la Biblia, sino que la penetra toda entera. La idea de la gracia como gratuidad, como don inmerecido por Dios, la tiene toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sale? Entonces, esta idea está aquí. La va a penetrar toda. Así, toda la escritura nos habla de la gracia, en cuanto pone de manifiesto el amor de Dios al hombre, es decir, su fidelidad y su misericordia, el perdón que le otorga, el favor que goza a sus ojos. Va a ser muy interesante porque como tal, el término gracia como tal término, no aparece en el Antiguo Testamento, sino ya casi pegado al acontecimiento Jesucristo o a la encarnación. Pero en un primer momento, como término, estamos hablando término, ¿eh? No existe como término gracia en el Antiguo Testamento. ¿Qué sí existe? Términos que van a significar lo que más tarde nosotros vamos a identificar con el término gracia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Queda clara esta idea? Perfecto. Porque además la gracia bueno, viene del término, lo vamos a revisar, charis, y es griego. Esto que estamos revisando ahorita en un primer momento está escrito en hebreo, ¿sale? La escritura, por tanto, no existe el término griego, charis, pero sí existen términos hebreos que nosotros ya dijimos, voy a regresar un momento la diapositiva, que son estos, Rahum, Hanum, Geset, Emet. Esos sí son los términos hebreos. Eso es hebreo. ¿Sale? Pero entonces vamos hasta aquí. El estudio de la doctrina de la gracia en la escritura podría abarcar toda la teología bíblica, ya lo dijimos, lo trastoca todo, ya que todo es gracia. Todo lo que significa salvación para el hombre es puro don gratuito. Por ello, aquí solo nos vamos a concentrar en unas breves indicaciones sobre los términos que se relacionan especialmente con la idea de la gracia. A partir de ellos vamos a ir descubriendo algunas líneas fundamentales que van a caracterizar el obrar de Dios, siempre en favor del hombre y mostrar su actitud benevolente para con nosotros. Vuelvo a insistir, esa es la descripción primera de gracia, los dones que Dios nos da de manera gratuita, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento encontramos las raíces de la revelación plena del amor de Dios en Jesús. Dios ha elegido a su pueblo, Israel, pero mira con ojos buenos, ojos al pobre y al desamparado. El estudio de los términos veterotestamentarios, cuando digo veterotestamentario, nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando decimos neotestamentario, al Nuevo Testamento. ¿Sale? Veterotestamentario, Antiguo Testamento. Neotestamentario, al Nuevo Testamento. Entonces, lo que se nos va a presentar en el testimonio veterotestamentario va a ir preparando lo que ahora sí, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar y entender como gracia. ¿Y qué es lo principal de esto? Que Dios ha elegido a su pueblo. Elección gratuita por puro amor. Una elección por la cual nosotros ni siquiera hemos hecho algo para ganarnos ese llamado. Pero por el puro amor de Dios se nos da esta elección. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Fíjense, el misterio de la elección de Israel, que es de ahí por donde tendríamos que comenzar nosotros, todo el Antiguo Testamento manifiesta la gratuita elección de Israel. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? La cual encierra una bendición para todas las naciones.
Ahí tienen Génesis capítulo 12, versículo 3. Si alguien me ayuda a leer esta cita, vamos a practicar también su búsqueda en la escritura. Quien lo tenga puede abrir el micrófono, su micrófono, y compartirnos la cita. ¿Puedo, Fray? Adelante, Orte. Génesis 12, 3, ¿verdad? Sí. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Gracias, Orte. Sí. Fíjense, entonces aquí está la bendición para todas las naciones. ¿No? Aquí el escritor se pone un poquito rudo, ¿verdad? Quien te maldiga, yo también lo voy a maldecir. Quien te bendiga, también va a quedar bendito por el Antiguo Testamento. Pero lo importante que aquí nosotros tenemos que rescatar es que a través de la elección de Israel hay bendición para todas las naciones. Es decir, no se encierra solamente en el pueblo de Israel, aunque más tarde así lo van a entender ellos. ¿Sale? Pero la elección de Israel es para bien de todas las naciones. Después, desde Abraham, la alianza tiene una dimensión universal. Lo que veíamos, en ti serán bendecidas todas las naciones. Dios le prometió con juramento bendecir a las naciones por su descendencia, ¿no? Y también ahí nos referimos nuevamente a Génesis 12, versículo 13, pues que es la que acabamos de leer, y están otras citas que también nos indican esta misma lógica. ¿Sale? Fíjense entonces, Dios, por sus profetas, promete que congregará a todos los pueblos a adorarle en la ciudad santa. Si me ayudan a buscar, por favor, Isaías 49, 23. Isaías 49, 23. Dice así, Fray. Sí. Dice así. Los reyes serán tus padres adoptivos y las princesas tus niñeras. Se inclinarán hasta el suelo y lamerán el polvo de tus pies y reconocerás que yo soy el Señor y que los que en mí confían no quedan defraudados. Exactamente, si se fijan, aquí está una congregación de los pueblos para adorarle en la ciudad santa, ¿no? Que también tiene que ver con esta elección de Israel. Esto es lo que nosotros nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Bueno, en primera instancia, pero vamos a seguir ahondando en esto. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Damos un pasito más. Fíjense, la palabra griega, charis, que es ahí, así es como se lee la palabra después de griega. Ven que es una X, una A, como un pescadito ahí, bueno, para nosotros sería una P, ¿verdad? Pero eso en griego es una ro, y suena como R, ¿sale? Una I y una S. Se pronuncia charis. La palabra griega charis y sus derivados se corresponden bastante bien con el significado común de nuestra palabra gracia, de nuestra palabra castellana. Y va a tener un doble sentido básico. Va a expresar, primero, la actitud de benevolencia de un superior que concede algo por gracia o gratuitamente. Segundo, cada uno de los dones regalados que el superior da y que el beneficiado recibe es una gracia. ¿Sale? Entonces, fíjense, la actitud de benevolencia o un don recibido concretamente. Además, la palabra
Charis o charis, que es lo mismo que arriba Haris, está relacionada con el verbo chairo, alegrarse. Ojo, este chairo no es de los políticos. No va a creer que es uno de los políticos chairos, no. Chairo en cuanto a charis, ¿no? Y chairo es alegrarse, ¿vale? No tiene que ver con estos términos ahora contemporáneos políticos. Bueno, pero aquí está. Derivadamente se llama agraciado al que ha recibido un don y agradecimiento o acción de gracias a manifestar reconocimiento por el don recibido. Esto nosotros lo podemos tener claro, ¿no? Cuando simplemente decimos gracias. Es porque se nos ha dado que algo que nosotros pedimos y que no exactamente nos correspondía por algo, ¿no? Entonces, aquí está este agradecimiento o acción de gracias. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Después pasamos ahora sí a la terminología. En el Antiguo Testamento, los 70 va a ser una sagrada escritura que va a estar, valga la redundancia, escrita en griego. Es decir, que habíamos dicho que lo primero estaba escrito en hebreo, ¿cierto? Ahora, los 70 va a estar escrito todo en griego. Y aquí sí los 70 van a usar habitualmente la palabra charis o charis para traducir la palabra hebrea yen. Si se fijan aquí, la cuestión ya es de traducción y de términos que se cambian. Bueno, se cambian evidentemente porque pues, es una traducción, ¿no? Las palabras o los términos tienen que cambiar, evidentemente. Tanto cuando expresa la benevolencia divina que otorga sus dones. Si se fijan, no salimos de la idea central, ¿no? Es expresar un don, es dar un don inmerecido, gratuito. La Biblia destaca la ternura y misericordia de Dios. La misericordia se va en estos términos, rahamim. Su piedad, gesed, y su predilección por Israel, a quien favorece. Otra vez el yen. ¿Sale? En un importantísimo texto bíblico, Moisés, después de contemplar la gloria de Dios, exclamó, Yahvé, que es la cita con la que abríamos, Yahvé, Dios compasivo y clemente, lento a la ira, rico en piedad y fidelidad, que mantienes tu piedad por 1000 generaciones. ¿No? Ahí está. Yahvé, Dios Rahum y Hanú, lento a la era, rico en Gesed y Emet, que mantienes tu Gesed por 1000 generaciones. Son los términos que se ocupan en la versión hebrea. Pero ya que cuando pasa a los 70, que es la escritura, valga la redundancia, escrita en hebreo, se va a ocupar ya la palabra Haris. Y vuelvo a insistir, estamos aquí en un ámbito simplemente de traducción, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Va quedando claro más o menos todo esto? Sí. Perfecto. Ya ven cómo también hablar de la gracia en el Nuevo Testamento no es sencillo, con tanto terminajo y traducción y qué dijo, no dijo, etcétera. Es un poquito complicado, pero vamos bien, vamos. Fíjense, creo que aquí este cuadrito en la diapositiva me quedó muy chiquito, pero también ustedes tienen la guía que quizá ahí puedan verla con mayor claridad, ¿no? Pero bueno, fíjense, aquí el término charis o gen, ¿qué significado teológico va a tener? Benevolencia divina que otorga dones. Va a significar favor.
va a significar apiadarse u obrar bien con alguien. Correlación entre la necesidad y la carencia que aquejan al hombre por una parte y el poder de Dios que viene en su auxilio por otra. ¿Recuerdan que esto es con lo que prácticamente habría? La necesidad y carencia que aquejan al hombre y el poder de Dios que viene en su auxilio. Por eso, la salvación con Jesús se presenta como una salvación plural o salvaciones plurales. Y esto de verdad es muy hermoso, muy padre, porque Jesús sabe que nos duele. Por hablar metafóricamente, ¿verdad? Sabe que nos duele y donde nos duele, nos cura. Esto es impresionante con Jesús. Porque no es como que yo voy con Jesús, digo, hablando metafóricamente, ¿verdad? No es que yo vaya a decirle a Jesús, me duele la cabeza y me dé algo para la mano. Pues, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Me duele la cabeza, no la mano, ¿no? Entonces, Jesús, la salvación es plural o salvaciones plurales. Dependiendo de qué es de lo que necesite ser salvado, en el Nuevo Testamento Jesús salva. Y esto es algo muy padre. Después, el favor de Dios, su gracia, se experimenta como respuesta a la oración. Si bien este favor de Dios es puro don gratuito, también se va a representar ahora como una respuesta a la oración. Yo oro y en este orar no simplemente es pedirle a Dios, sino es mostrarme a Dios cómo estoy. La oración no es pedir, la oración es platicar con Dios. Que ya en la oración pidamos algo concreto, bueno, y es otro asunto. Pero la oración es platicar con Dios y decirle, Dios, estoy así, ¿no? Estoy de la fregada, ya no puedo, ¿no? Y entonces, con esto vendrá la respuesta de Dios. Ah, pues te sientes así, mi gracia te basta. Por eso quise iniciar con esa cita, mi gracia te basta. ¿Estás así? Mi gracia te basta. Evidentemente esto de mi gracia te basta no hay que tomarlo también como muy romántico, ¿no? En el sentido de, pues ahí me dejo y pues ya que la gracia de Dios venga. No, también se trata de activarse, de moverse, de hacer algo, ¿verdad? Bueno, ahí está. También que va a significar charis o gen, concesión de los beneficios divinos y hallar gracia a los ojos de alguien. En este caso específico, de Dios. Entonces, acá tenemos ejemplos bíblicos. Si me van ayudando a buscar estas citas, por favor, Salmos 4:2, Salmos 6:3, Salmo 25:16. Bueno, las citas que tenemos aquí. Procuren, no todos buscar la primera, ¿no? Como que le van variando también ahí ustedes. Uno busque la 2, la 3, la 4 y así, para no tener todos la misma cita, ¿sale? Y a medida que vayan teniendo alguna de las citas, van abriendo el micrófono y dicen cita tal y nos dicen cuál fue. Adelante, Ara. Salmo 4. Cuando llamo, respóndeme. Dios mi defensor. En la angustia, tú me has dado sosiego. Ten compasión de mí y escucha mi oración. Exacto. Sí, está más hasta ahí. Salmo 6, Fray. Sí, adelante. Ten compasión de mí, que estoy sin fuerzas. Sáname, pues no puedo sostenerme. Bien. Salmo 25:16, Fray. Sí, adelante. Mírame y ten compasión de mí, que estoy solo y desvalido. Ok. Si alguien nos ayuda a ir buscando también las otras citas, por favor. Tengo Isaías 30:18. Adelante. Yahvé está esperando el momento para perdonarnos. Se levantará y tendrá piedad de ustedes, pues Yahvé es un Dios justo y felices los que en él esperan. Muchas gracias, Vicky. Salmo 51, 3 y 4. Ajá.
Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Exacto. Salmo 26, 11. Ujú. Yo, en cambio, procedo íntegramente. Líbrame y concédeme tu gracia. Exacto. Ya, fíjense que aquí ya nos presenta gracia, la Haris. ¿Por qué? Porque los salmos sí están escritos en griego. Eso sí, su escritura original sí es griego. Por tanto, aquí sí ya se nos presenta la palabra gracia, en, tal cual, ¿no? La Haris. Bien, gracias, Esme. Fray, sería Isaías 30, 18. Me parece que esa ya la dijeron. Ah, sí, perdón. No te preocupes. Número, Éxodo 33. número 6:25. Adelante. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelve hacia ti su rostro y te dé la paz. Es así como en ellos podrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Exacto. Éxodo 33, 12, 17. Ajá, adelante. Dijo Moisés a Yahvé, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. A pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Respondió él, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Contestóle, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos y yo y tu pueblo, sino en eso? Ay, Dios. En que tú te marches con nosotros. Así nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondió Yahvé a Moisés, haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos y yo te conozco por tu nombre. Muchas gracias. Si se fijan, ahí están todas estas benevolencia divina, favor, apiadarse, obrar bien con alguien, correlación entre la necesidad del hombre y el poder de Dios, ¿no? El favor de Dios, su gracia, se experimentará como respuesta a la oración cuando se pide, se da, la concesión de los beneficios divinos y sobre todo esta última cita, hallar gracias a los ojos de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí con este primer término? Yen. Correcto. Sí, Fray. Perfecto. Pasamos al segundo término, el Rahamín, que significa ternura y misericordia de Dios. ¿Alguien nos puede leer Éxodo 34:6? Yo, Adelante. el paso delante de Moisés diciendo con voz fuerte, Yahvé, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardó a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Exactamente. Fíjense, ahí se presenta la ternura y la misericordia de Dios. Si bien no está expresado el término ternura, sí la misericordia, bueno, al menos en esta versión que nos leyeron, no se presenta el término ternura. También aquí hemos de entender que dentro de todas las Biblias que nosotros tenemos hay diferentes versiones, ¿no? Y en las diferentes versiones también diferentes términos y conceptos. La que nos leyó Ángel tiene que ver con la misericordia y la fidelidad. ¿Sale? En Éxodo 34:6. Pero ahí está el Rahamín, ternura y misericordia de Dios. Después pasamos a Gesed, este término que quizá para nosotros sea conocido porque hay un grupo que así se llama, ¿no? Un grupo católico de música o de música católica, Gesed.
así se llama. Tiene cantos muy padres, muy bonitos. ¿Y qué va a significar este Gesed? Piedad. Va a designar el comportamiento de Dios en su fidelidad a la alianza y amor a los hombres, bondad, amistad, amor, una actitud fundamental de una persona que se va a manifestar en sus concretas actuaciones con referencia a Dios. Va a significar también la actitud de amor y de favor de Dios para con los hombres. Nuevamente se nos presenta esta actitud y el comportamiento de Dios pide una actitud correspondiente por parte del hombre, aunque Dios va más allá de la respuesta porque siempre va a ser gratuita. ¿Alguien nos ayuda a leer estas citas que tenemos aquí? Génesis 19:19, Génesis 20. Fray, Sí. Génesis 19 dice así. Ujú. Ustedes me han hecho ya muchos favores y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida, pero yo no puedo ir a las montañas porque la destrucción me puede alcanzar en el camino y entonces moriré. Exacto. Entonces, nuevamente, esta gracia, este don, este favor que se recibe, ¿no? Bien, Hay Oseas 4:1. adelante. Escuchen lo que dice Yahvé, hijos de Israel. Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentra en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Exacto. Y fíjense, gracias, fíjense que esta es el último puntito que vemos. El comportamiento de Dios pide una actitud correspondiente por parte del hombre, aunque Dios va más allá de esta respuesta. Porque aunque el pueblo no le responda, según el testimonio bíblico, Dios siempre está dispuesto a dar su gracia, a dar su favor. Esto también es algo maravilloso, ¿no? Aún a pesar de nuestra necedad de no querer aceptar a Dios, Dios siempre está dispuesto a darnos sus dones. Bien, nos falta Génesis en la segunda y Éxodo. Tengo Génesis, Fray. Adelante, por favor. Entonces el mayordomo oró así: Yahvé, Dios de mi patrón Abraham, haz que me vaya bien hoy y ser